Buenas tardes, mi nombre es Sofía Cardona y el de mi compañera es Juanita Grajales y el día de hoy les vamos a dar una explicación acerca de las páginas de la 20 a la 32 del libro de talleres. Bueno, este es nuestro mapa conceptual acerca de las páginas anteriormente mencionadas, donde se muestran los temas más importantes o los temas más sobresalientes de cada taller. El primer tema que le vamos a hablar son las líneas. Las líneas se pueden dividir en dos, en paralelas y en perpendiculares. Son paralelas si tienen la misma pendiente y son perpendiculares si se intersectan en algún punto. Esto se puede ver en la página 23, donde se muestra pues diferentes ejemplos y de cómo son las líneas paralelas y perpendiculares. El segundo tema que vamos a hacer es clasificación de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar en dos, por sus ángulos y por sus lados. Por sus lados se pueden llamar equilátero, isósceles y escaleno, y por sus ángulos se puede llamar rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Esto se puede ver aquí en esta página donde nos muestran como diferentes tipos de triángulos y nosotras pues debemos decir cómo se llama y qué coordenada tiene. Bueno, el siguiente tema es la semejanza y la congruencia de figuras. La congruencia hace referencia a cuando una figura tiene las mismas dimensiones y el mismo tamaño, pero su posición puede variar. Y la semejanza es cuando tienen la misma forma, pero el tamaño es el que varía. También podemos ver el tema de áreas de figuras planas. Bueno, las figuras planas son las que se encuentran limitadas por líneas rectas o curvas. Estas se unen entre sí para dar forma a lo que son las figuras. Cada distinta figura tiene una fórmula diferente para hallar su área. En la del triángulo, por ejemplo, podemos ver que el área se encuentra multiplicando la base por la altura y dividiéndolo entre dos. El cuadrado, como todos sus lados son iguales, entonces solo es necesario multiplicar dos de sus lados, ya que va a dar el mismo resultado. Y la circunferencia la hallamos multiplicando pi por radio al cuadrado, es decir, la mitad del diámetro. Bueno, ángulos adyacentes. Los ángulos son adyacentes cuando comparten un lado y un vértice y sus otros dos lados son opuestos. Este tema se puede ver reflejado aquí en la página 21, que es el primer taller, donde nos muestran como diferentes tipos de ángulos y nos piden cómo completar la tabla según los ángulos que se muestra en la imagen. El segundo tema es transformación de figuras planas. La transformación de figuras planas se puede ver en tres ocasiones, cuando está la rotación, la traslación y la reflexión. Este se puede ver reflejado en la página 25, donde nos muestran como las figuras y nos dicen que miremos cómo se han transformado. Se puede dar aquí que la figura morada es la figura inicial y hace una rotación en la figura naranja y así sucesivamente hace otras de las transformaciones. El siguiente tema que vamos a ver son los volúmenes de los sólidos. Los sólidos son aquellos que nos permiten representar las figuras de manera tridimensional, es decir, largo, ancho y alto. Estos ocupan un lugar en el espacio. Como sólidos podemos ver, por ejemplo, el cilindro, el cubo, la pirámide, etc. Otro de los temas de los que se habla en el libro son los teoremas. Primero vemos el teorema de Pitágoras, el que dice que si dos rectas son cortadas por un sistema de rectas paralelas, entonces los segmentos que resultan sobre una de estas de las rectas son proporcionales a los que se detienen sobre la otra de las rectas. Y es el que vemos en el primer ejemplo. Esta es la primera fórmula del teorema de Tales. El, el teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz del área de los cuadrados de las respectivas longitudes. Es decir, la fórmula que vemos abajo, que es h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado.
Bueno, muchas gracias. Esos fueron los temas principales que vimos pues en cada taller y gracias.